Buenas noches, jóvenes señoritas, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Hola, buenas noches. Sí, profesor, escucha. Listo, gracias, gracias. ¿Cómo les acabo de ir el martes? Yo no entendí bien qué actividad era la que tenían. Me eran como actividades de recreación en la universidad principal, entonces yo por mi parte no pude ir. Ah, y de la coordinación pues nos pidieron que nos decían, pues nos dijeron que ya ustedes sabían que no había actividades académicas y que no les podíamos programar nada académico para ese día. ¿Sí sabían ustedes o no? Sí, profe. Ah, bueno, bueno. Sí, profesionalmente que como era hasta cierta hora pensamos que en la noche sí nos podían dar clase. Por ejemplo, a mí un profesor que me tocaba a las 6 de la mañana me dio clase. Y yo dije, quizás el profesor por allá a las 8 nos da clase. ¿Y les dio no? Tú no, Ah, bueno. el otro profe de la mañana sí. Ah, pues. ¿Y qué había virtual, Estefanía? Profe, también habían actividades de mentoría virtuales, pero era como de charlas y una era como de hacer deporte, viendo, pues siguiendo lo que hacía el instructor. Ah, bueno. Y había otra, pero no recuerdo la otra. Vale, vale, gracias. Sí, yo tampoco sabía de las virtuales, Manuel, pero nos dijeron no en ninguna modalidad, en ningún horario, por favor, nada académico. Ya, bueno, 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 ahí nos atrasamos una clasecita y íbamos al día, pero bueno, igual con ustedes ha habido como un buen ritmo, entonces creo que no va a ser problema. Bueno, jóvenes, ¿en qué íbamos? Recuerden que estábamos trabajando múltiple, regresión lineal múltiple, nuevamente, aquí les recuerdo con este grafiquito. Tenemos punticos que son observaciones, mediciones que se les hace a diferentes objetos o sujetos de estudio y que vamos a tratar de encontrar un plano o un hiperplano, que sea una combinación lineal de esas variables independientes que expliquen una variable dependiente y. Hasta el caso, pues, donde tenemos solamente dos variables independientes. Entonces, es el único caso, pues, que podemos graficar. Ya habíamos hablado varias cositas, ¿cierto? De la expresión matricial, de que ahí se habla de, se construye ANOVA, R. Estoy calificando todavía, David, qué pena, todavía me falta. Apenas pueda las subo al sistema, ¿vale? En lo que iba calificando, pues iban bien, la mayoría. Vemos que se trabajaba con un R cuadrado ajustado, que era como mejor utilizarlo en estos casos. Hablamos de la prueba de significancia del modelo completo o de subconjuntos del modelo. A ustedes, gracias. Eh, Porque a veces es necesario seleccionar las variables que mejor se ajusten al modelo, que eso ya lo vamos a trabajar más adelante. Bueno, hoy vamos a trabajar un poquito sobre intervalos en un modelo de regresión lineal múltiple. Recuerde que esto lo habíamos trabajado para la regresión lineal simple también, donde pues teníamos solamente beta 0 y beta 1. Acá recuerde que como estamos trabajando con k variables, estamos trabajando con beta 0, beta 1 hasta beta k, que son los parámetros que queremos estimar a partir de las observaciones que tenemos. Manuel, puedes intervenir en cualquier momento, cuéntanos. Eh, Otra vez podría recordarme qué significa el IID en eso de GDI Acá, tiende a sí, sí, N. acá. Sí, Listo. porfa. Sí, sí, para allá vamos, dale.
Entonces decía que ya estamos trabajando con K variables, por lo tanto K más un betas, porque está beta cero, beta uno hasta el beta sub K. Y vamos a hacer estimaciones de esos betas de forma puntual, ya lo vimos, ¿cierto? En R lo estuvimos haciendo. Y creo que también ahí estaban los intervalos de confianza para esos betas. Recuerde que usted puede hacer tanto una estimación puntual, es decir, un valorcito para ver cuánto puede valer beta a partir de las observaciones, o también intervalos de confianza para estimar también esos betas. Lo que nos dice acá es que recordemos, estos son los supuestos, esta es la forma más reducida pues de escribir los supuestos del modelo de regresión. Recuerde que los errores están idénticamente independientes e idénticamente distribuidos de manera normal con media cero y varianza constante, la misma para todos. Eso es lo que significa el IID, creo que era lo que nos preguntaba el compañero, ¿cierto? Sí, profe. Listo, independientes e idénticamente distribuidos. Entonces, como los errores tienen esta distribución normal y los Y dependen también de los errores, entonces los Y también tienen distribución normal. O sea, bueno, eso creo que no se trabaja en colas, pero combinaciones lineales de variables normales también son normales. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta eso, recuerden que esta es la forma matricial. Esta es la forma matricial de cómo se estima los betas. X transpuesta por X, eso inversa por X transpuesta por Y. Es la forma como estimamos los betas. Eh, el valor esperado de las estimaciones de los betas es igual a beta. ¿Esto qué quiere decir? ¿Ese vector beta es qué? ¿Ese vector B gorrita es qué? ¿Cómo lo llamábamos? Profe, el beta estimado. Sí, sí. Pero que se cumpla esta igualdad es una propiedad que Es nos... insesgado. Exacto, muy bien, gracias. Esa igualdad quiere decir que es insesgado. Es una de las propiedades ideales pues, de los estimadores. Entonces, esa estimación que se hace de beta de esta forma es insesgado y además la varianza de esos betas se puede calcular de esta forma. Como, bueno, aquí está en teoría, pues si se supone que se conociera el sigma cuadrado por C sub I J, que vienen siendo los elementos de la diagonal de esta inversa, X transpuesta X inversa. Entonces, como usted no conoce sigma cuadrado, una estimación que creo que ya habíamos mencionado es el cuadrado medio del error. Eso creo que fue lo primero que hablamos. Ah, bueno, ya abrí ese archivo. Estaba eso. Acá lo habíamos mencionado. Bueno, esta varianza sí la habíamos mencionado. Pero lo de la estimación no lo habíamos mencionado. Otro. No, bueno, tal vez no, pensé que ya lo habíamos mencionado. Para medio del error, pues que lo sacamos de nuestro ANOVA, ¿cierto? Y esos elementos de la diagonal. Entonces, la estimación por intervalo. ¿Por qué me está sacando ese paso? Entonces, esta sería la formulita para hacer la estimación por intervalo de cada uno de los betas. Este de aquí, pues, viene siendo, ¿qué? ¿Quién no recuerda? Profe, la distribución test student. Sí, pero eso que señalé ahí es un numerito. ¿A qué corresponde? Con la distribución T, ¿qué hacemos? Pero eso no es el cuantil. Ujú.
en el cual está la probabilidad de que beta sub j caiga, o me lo inventé. Sí, no, está bien. ¿Mm? Es el ¿Sí? cuantil a derecha, que es una probabilidad a derecha de alfa medios, con n menos k más 1 grados de libertad. Para eso habíamos visto códigos también, ¿cierto? ¿Cuál sería el código para ese cuantil? ¿Quién no recuerda? UF. Ah, no, QT. QT. Ajá, muy bien. ¿Qué más? Y ya tomar los parámetros lambda medios. Alfa. Eh, Ajá, alfa medios. sí. Eh, En ese caso sería esa ecuación de los grados de libertad, ¿no? Y pues si sí, a la derecha FF o en la parte de adelante hubiera puesto uno menos el lambda medios. muy bien, gracias. Podemos hacerlo de esta forma. Uno menos alfa medios, coma, y los grados de libertad. N menos a más uno. O la otra forma, es el compañero, muy bien. El cuantil de la distribución T de alfa medios con n menos k más 1 grados de libertad y f. Un lower tail igual false también. Listo, el cuadrado medio del error, que ya lo habíamos visto. Y ya el problema sería un poquito con esos C sub y J, pero igual ya eso lo veremos en R. Mm, bueno, sí, yo creo que sería útil. Nosotros estuvimos trabajando en R con los datos del vino, ¿cierto? De los viñedos, ¿me recuerdan? Sí, profe. Gracias. Entonces, ustedes ya tienen el script y los datos. Si no los tienen, me dicen, por acá les comparto. Para que miremos. Profe, me lo puedes compartir de nuevo, porfa? El script. Claro. Script y los datos. Ahí les debe estar llegando al chat. Entonces, vamos a correr este R. ¿Cómo les acabo de ir con los paquetes? ¿Si lograron instalar todo o no? De mi parte sí, profe. Fue un lío, pero se pudo. Y recuerden que tienen que tener todo esto bien cargadito por si de pronto lo necesitamos para el siguiente parcial. No, pero no he cargado los datos, ¿no? Mm, bueno, es que creo que igual ahí en la nova salía la estimación por intervalo también, ¿cierto? Creo que no salían dos ANOVAs. Creo que la que estábamos trabajando normalmente era esta, esta individual. Profe, pregunta. Bien. Acá en el código aparece dos ANOVAs, que sería la de ANOVA y la de mi ANOVA. ¿Cuál es la diferencia? Sí, sino que esta está diferenciada por cada una de las variables. Mira, la primera. Pero con la teoría que hemos trabajado hasta ahora, creo que solo habíamos visto la nova que diferencia la regresión completa y el error, que es esta última. Mira,
Listo. Listo, después ya vamos a utilizar la otra más adelante para esta parte, pero ese todavía no lo hemos trabajado. Eh, 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 pero aquí creo que no está lo de los betas. Profe, otra pregunta. ¿Ese de mi ANOVA está hecho de manera general o solo sirve para este ejercicio? La función, dices, Sí, sí, si tú le llamaste a Nova al anterior, mira que ahí no está ninguno de los nombres de las variables ni nada. listo. Posibles. Profe, entonces los supuestos son, bueno, los que estaba sacando ahí en el script las clases pasadas es respecto a los errores, ¿cierto? Sí, ujú, es igual que en el regresión lineal simple. Eso está aquí también. Pero yo creo que creía que aquí teníamos los intervalos, no los veo. Son coeficientes. Aquí creo que está. Que aquí saca otras cosas que no hemos visto. Vamos a verlas hoy, pues, pero coeficientes estimados, intervalos. Entonces, ¿qué tocaría esto? Ah, la función. El modelo, ¿cómo lo llamamos nosotros? Modelo, ¿cierto? Si no estoy mal, aquí tocaría modelo y los datos se llamaban datos. Ahí está, mira. Bueno, creo que esta partecita sería útil acá. Para poder ver los resultados. Entonces, mire, ahí dice intercepto, recuerda que se refiere a beta cero. Entonces, aquí tenemos la estimación puntual, en este caso, cuánto valdría beta cero, y los límites con alfa medios, está en este caso. Pues mire, aquí está el intervalo de confianza que me construye para beta cero. Estas otras cosas las vamos a ver después. Acá está el intervalo para quién. Pero para beta uno, bueno, para el Sí. aroma. Sí, exacto, para beta uno, que es el beta asociado a la primera variable, que en este caso es aroma, para la X1, muy bien. Y así para los demás, ahí está la formulita ya. Usted le puede cambiar aquí pues el nivel de confianza, si se fija pues aquí está nivel de confianza del 95% cuando se creó esa función. Si usted quiere pues le puede cambiar eso. Profe, pregunta entonces, ¿por qué pone el límite es 2.5? Ya que no habría poner como 0.5 y 99.5 o eso No, es siempre que aparece. recuerda que si tú trabajas con un 95% de confiabilidad, ese 5% de margen de error, él lo divide a ambos lados, porque es un intervalo simétrico. Entonces,
Por eso acá también, ¿dónde está? Hablábamos de alfa medios, porque el alfa Sí, lo divide en las dos partes, alfa medios a la izquierda y alfa medios a la derecha. Entonces, por eso dice, llega hasta el 97.5 y desde el 0, desde el, ¿qué? 0.25, 2.5 no. 25. Mm, bueno, en porcentaje sí. Ujú. En decimales, pues sería 0.025. En porcentaje del 2.5 al 97.5. ¿Listo? Entonces ahí tenemos estimaciones por intervalo para esos betas. Analizando los intervalos de confianza, usted puede decir que hay alguno que no sea significante para el modelo. Sí, no, ¿y por qué? Profe, bueno, me quedé en la parte en la que estaba explicando los límites. ¿Me puede, por Casi favor? no te escucho. ¿Me escucha bien ahí? Mejor, ¿sí? Me quedé en la parte en la que estabas explicando los límites de betas, de la beta K. ¿Puede repetir, por favor, las partes? Claro, mira, lo que estamos haciendo ahí es aplicando esta formulita para hacer la estimación por intervalo de los betas. Estamos viendo, porque hay estimación puntual y estimación por intervalo para cada uno de los betas. Entonces, la estimación por intervalo, recuerda, es un intervalo de confianza, tú defines dependiendo del alfa, te da el nivel de confianza. Si tú dices un nivel de confianza del 95%, estás trabajando con un alfa del 5%. Ese 5% lo divide en dos, a derecha y a izquierda, el método de estimación, y por eso deja como un 2.5 a izquierda y 97.5 a derecha. Va del 2.5 al 97.5 porque lo restante sería ese 5%. Esto estamos con una distribución T. Bueno, es muy parecida a la normal. Entonces usted dice, aquí por ejemplo, el centro de la estimación pues va a ser la estimación puntual, digamos, por ejemplo, para beta cero. A esa beta cero usted le suma y le resta el producto el, del cuadrado medio del error. Decía la fórmula. Ah, bueno, ahí estaba la fórmula. La raíz del cuadrado medio del error por el C sub I. Bueno, ese es un numerito. Por este cuantil. Este cuantil ya depende del alfa que tú determines. Si tú dices que si alfa en porcentaje es del 5% o el intervalo de confianza es al 95%, que es equivalente, entonces esta metodología lo que hace es dejar de este lado un 2.5% por fuera y de este otro lado el otro 2.5%. Profe, ¿y eso se refiere a dejar por fuera el 2.5% de los datos? Eh, de ¿O los, de qué? de los posibles valores de beta. Recuerda que Mm, estamos, Sí, profe, esa parte la entendí. O sea, entonces, así como es el alfa, antes la suma de esos dos da el 0,5, ¿no? Pero eh, mi pregunta era en la tabla, porque aparecía bar, algo así, no escuché beef, no, BIF que... todavía no hemos explicado. Ah, ok. Ah, bueno. Pues por eso dice que va el 2.5 y acá el 97.5, ¿cierto? Porque de ahí para arriba está el 2.5. Sí, BIF todavía no hemos visto. Entonces les preguntaba que teniendo en cuenta esas estimaciones por intervalo que tenemos de los betas, voy a copiar esta parte. Si analizamos las estimaciones por intervalo,
podemos decir que alguno de esos betas no es significante para mi modelo. Profe, el cuerpo, ya que tiene el cero está en el intervalo. Muy bien. Es un intervalo que va de un extremo negativo a un extremo positivo y de hecho ambos cercanos a cero, ¿cierto? Entonces se puede afirmar que el beta 2, que es el beta asociado a la variable x2, que es cuerpo en este caso, puede tomar el valor de cero. Y se fijan en Entonces esa bien, variable cuerpo está haciendo una piedra en el zapato, eliminemos eso ya. para allá vamos, para allá vamos. Eso no es de ir eliminando variables así a la primera. Es como el primer análisis que hemos estado haciendo. Hay muchas más cosas que toca tener en cuenta. Ya las vamos a analizar, sí, sí. No se ve tentado desde el inicio, yo entiendo tu comentario. Y probablemente sí será la que eliminemos, pero hay muchas más cosas a tener en cuenta antes de hacer eso. Bueno, entonces, eso es lo que hemos visto por ahora. Los intervalos de confianza para los betas. Ahora, también usted puede hacer un intervalo de confianza para la respuesta media y para la predicción de valores futuros. Esto también lo habíamos trabajado en regresión lineal simple. Eh, entonces, como nos dice acá, que debemos recordar que el modelo solo es válido en el rango experimental de las variables predictoras y cuando hablábamos de regresión lineal simple, pues eso era muy fácil de analizar, ¿cierto? Porque usted decía, bueno, tengo mis... Usted tiene su gráfico de dispersión. Digamos que estas son sus observaciones. Entonces, ¿dónde están el rango de las X? Pues usted lo ve en la lista de datos o lo ve en el gráfico que estaría en este intervalo, ¿cierto? Entonces, para aplicar el modelo para predicciones, puedo hacerlo si se cumplen todas las condiciones del modelo, pero para valores de X que solamente estén en este rango de valores. Cuando hablamos del caso de regresión lineal múltiple, ¿cómo veo ahí si un punto en el espacio está en mi rango de valores? ¿Qué se ¿Cómo, les profe? ocurre? Repite la pregunta, por favor. Sí, ¿cómo interpretamos la misma idea que les estaba mostrando acá en un caso de 2x? Aquí tenemos una sola x y para ver mi rango de x, pues en el gráfico lo puedo ver aquí, ¿cierto? Voy a proyectar el mínimo y el máximo y ahí puedo ver cuál es mi rango de x. Acá, ¿cómo se les ocurre? ¿Cómo puedo ver si una observación está en mi rango de valores? Puede ser que desde el y igual a cero, ¿no? Porque desde ese punto igual a cero hasta, pues, creo que infinito, ¿no? Porque ahí pueden coger varios puntos. Sí, no sé si me hago entender. O sea, en ese punto Eh, diminuto de y empieza como el rango, ¿no? pues la verdad no te entendí. No sé si te entendieron los compañeros. Puedo escribir, voy a ver Claro, a ver, no sé si. acá, acá, de ahí para allá. ¿Sí me hago entender? Pero ese es Y. Sí. Estamos hablando de del rango de las variables de X, porque se supone que tú quieres hacer una estimación de cuánto vale Y a partir de un valor de X. En este caso, de una parejita de X1, X2. Entonces, lo que quiero ver es si mi nuevo dato está en mi rango de valores X1, X2. Profe, no sé, a mí se me ocurre que por cada variable haya un intervalo del valor mínimo y el máximo. Si está si las X caen dentro de ese intervalo, entonces se podría. Si no, no. Pero es Porque como muy largo. eso no sería como con un sistema de ecuaciones
lineales, porque ya sería de 3 dimensiones. Eh, Suenan buenas ideas, pero no son suficientes, porque pueda que a usted se le salga de un rango de una de las dos y ese punto sí esté muy cerca al modelo, que es lo que necesitamos pues para en realidad ver si está en mi rango de valores. Nos vamos a basar ahora es en el modelo. Eh, entonces, entonces decimos que antes de intentar cualquier estimación se debe tener claro si el conjunto es una interpolación, si mi observación de mi conjunto de mis X está dentro de mi rango de valores de las X, o una extrapolación si está fuera del rango. Entonces, si usted toma un nuevo vector X diferente a las de sus observaciones, el vector de condiciones para su estimación va a ser el siguiente. Entonces, aquí tenemos ya el modelo. Entonces, esta operación que tenemos acá, toda... ouch. Esta parte de aquí, si se fijan ustedes, es a lo que aquí se le está llamando H. Entonces, esa matriz H se conoce también como la matriz Hat. Dice, es una matriz que proyecta los valores observados en el espacio de la ecuación ajustada. Entonces nos vamos a fijar en los elementos de la diagonal principal de esa matriz Hat, que se denominan como los H sub I. Entonces, eh, esa nos da una idea de la distancia de ese vector X al centro del espacio generado por las predictoras, es decir, al centro del modelo que ya estimamos, de manera que el dato más grande de esa diagonal nos da una frontera del rango experimental. Mm, es que ya es un hiperplano en general, pues dependiendo de la cantidad de variables que usted tiene. Acá de pronto podemos hacernos una idea de eso. Profe, Dinos. Sí, dinos. no entiendo a qué se refiere con X, o sea, no entiendo a lo que se refieren con X, o sea, no X sé si es mayúscula. Recuerda que esa es la matriz de las observaciones de las variables independientes, donde la primera columna es de unos. Eso ya lo habíamos trabajado, pero está bien que pregunte. Tienen que tener muy claras esas cosas. ¿Dónde está? Se me perdió. Por aquí estaba. Aquí Pues yo está. tengo una pregunta. Cuéntame. Como eso es así como de geometría vectorial, entonces se puede hacer una ecuación del plano y ponerle como una condición para que sea válida. Pues, por ejemplo, que el error no sea tan alto, porque si el punto está muy alejado, que no sea válido. Repíteme, por favor. O sea, que la diferencia, o sea, la distancia que hay entre el punto y el plano sea menor que el error permitido. No sé si me hago entender. Que Como una algo así ecuación. es la idea, sí. Ujú. Ah, ok. Sí, muy bien. Sí, en el gráfico es difícil de ver, pues, ¿no? Porque lo que me está diciendo allá que es, usted tiene, digamos en el caso de 2x, usted tiene sus observaciones, que son los punticos rojos. A partir de las observaciones, se aplicó mínimos cuadrados para estimar ese plano en este caso, que está entre verde y azul. Y lo que hace esta operación de la matriz HAT es la distancia, dice, de cada uno de esos X al centro del espacio generado por las predictoras. Es decir, como al centro del modelo. Pero como acá, no, acá no podemos ver el HAT. Bueno,
Podríamos de pronto, supongamos que usted define como el centro del modelo este punto en el plano. Entonces los h sub i van a ser algo así como la distancia que hay entre cada punto, que es un vector, ¿cierto? Y ese centro, todas esas distancias. Entonces la distancia más grande es la que va a determinar qué tanto permite usted que se alejen las nuevas observaciones para ver si está dentro de su rango de valores. Más o menos esa es la idea de lo que se está haciendo aquí. Es un poquito enredado, yo entiendo, pero pregunten, comenten, los que entendieron, que nos vayan a entender, los que no pregunten. Profe, o ¿Sí? sea, tengo la duda, por ejemplo, es que no me acuerdo muy bien si era así. Pongamos un ejemplo como de 5 sobre lambda más 3 sobre beta, no sé, menos qué, 13 sobre beta o algo así. ¿Eso se tiene que igualar a la distancia del error o a cero? O sea, porque tendría tres parámetros, que los parámetros es o la distancia o el valor de la sub x. Eh, Otra vez, no. No te escuché tanto símbolo que me No, dijiste. no, mejor no lo sigo enredando porque de pronto no, yo lo estoy viendo como diferente, pero bueno, está como la distancia del plano. Con la ecuación del plano, utilizar el parámetro es la distancia de los puntos o el valor de la sub x. Y eso es igualarlo a qué valor sería. Bueno, pero perdóname, acá era asumiendo, bueno, creo que no lo dije muy claro. Yo creo que ahí se puede contradecir con lo que estás diciendo porque creo que no dije muy claro algo. Aquí es asumiendo que tenemos 3x. X1, X2 y X3 porque es solamente teniendo en cuenta el espacio generado por las predictoras, no la Y. Mira que aquí no hay nada con Y. Mm, Más o menos. Sí, creo que lo dije con el plano, con la Y, ¿cierto? Ahí no tiene en Sí, sí, cuenta te las entendí, Y. profe. De pronto, pues cuando hablamos del caso donde usted tiene 2x, se puede hablar, digamos que usted aquí solo ubica las x, la x1 y la x2. Entonces digamos que le quedan a usted estos punticos. Entonces usted encuentra ahí cuál es como que el centro de ese espacio de esas dos variables. Usted dice que este es el centro. Vemos que este es el centro. Más bien, creo que de esta forma se puede entender más fácil. Entonces usted calcula la distancia de todas sus observaciones hacia ese centro. Estos son los h sub i. Entonces yo le digo, ¿será que una nueva observación de x1, x2 está dentro de ese rango o no? Aquí pues podríamos, aquí creo que se puede interpretar esto como una circunferencia, ¿cierto? Sí, profe. Sí, pero ya te entendí. Sí, ya quedó más claro. Sí, profe, esa explicación de usted sirvió. Ahí ya me quedó más claro también a mí también. Sí, es que la idea es un poquito muy enredada. Es como lo que se utiliza en física para medir el punto de equilibrio, algo así. El centro de gravedad, creo que se interpretaría. Epa, epa, ese es. Esto me dejaba hacer circunferencias, pero no me acuerdo cómo.
Entonces ahí me perdonan el pulso. Digamos que esa es la distancia más grande. Esta de aquí, pongamos. Entonces, si usted tiene una nueva observación, digamos este nuevo puntico, usted dice, ah, ¿cae dentro de esa circunferencia o no? Entonces, si no cae, ya sería una extrapolación. Estaría fuera del rango. Ya sería una predicción la que va a hacer. Y si no, sería una, si cae dentro de esa circunferencia, estaría dentro del rango y sería una interpolación. Entonces, aquí está la idea, pues, como más básica, que es cuando tenemos dos variables predictoras, x1, x2. En el caso, pues, de x1, x2, x3, se podría interpretar como una esfera. Y de ahí en adelante, pues, como hiperesferas. Profe, no escuché bien la diferencia entre cuando es extrapolación e interpolación. Ah, aquí está, mira. Entonces, tú dices que vas a hacer una interpolación, o sea, una estimación de la y como interpolación cuando tu conjunto de variables x cae dentro del rango de las observaciones. Y extrapolación cuando esas x están fuera del rango. Por ejemplo, acá, en lo que teníamos. Listo, profe, pero ambas son predicciones de un Y nuevo, ¿cierto? Sí, sí, ajá, pero si está dentro, pues es una mejor estimación que si está afuera. Porque en teoría, pues solo deberíamos usarla afuera. Perdón, dentro del rango. Listo, profe. Entonces, ¿cuál es la idea? Recuerde que usted acá en lo de los vinos tiene datos de mediciones que se le hizo a algunos viñedos, al vino de unos viñedos. Pero yo le digo, ah, yo quiero saber cuánto sería la calidad, cuánto sería el Y de un viñedo cuyos datos sean, no sé, usted le asigna valores, aroma de 3, cuerpo de 3, sabor, digamos todos en 3. Usted dice, ah, ¿será que es una extrapolación o una interpolación? Entonces, tiene que hacer ese análisis mediante los H sub I. Ver, eh, Profe, pregunta. dime. Otro método alternativo de pronto no sería como, que sería más largo obviamente, pero básicamente sería como hacer un intervalo para cada variable. Si todas caen dentro del intervalo correspondiente, ¿se podría o no? No sé si me va a entender. Sí, yo creo que sí. O sea, por ejemplo, aquí, el rango de la X1, ¿cuál sería, digamos, este? ¿Cierto? El rango de la X2, ¿quién sería? Aquí. Aquí. Mm, Creo que de pronto no puede cumplir en casos muy particulares, ¿no? Por ejemplo, yo te digo, Listo. mira ese huequito aquí. Listo. No sé si ampliar. Listo, bro, porque ahí yo lo veía como por lógica, pero no, no sirve. Yo creo que ahí con ese huequito te digo, te muestro, ¿cierto? Que tengo un puntico aquí, mira, está dentro del rango de las dos variables, pero está fuera de mi circunferencia mal hecha. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, entonces lo que tiene que hacer usted es, para esa nueva observación, x sub 0, calcular su h, ¿qué pasó aquí? Su h sub 0, 0, que va a ser como la distancia de esa nueva observación al centro del espacio generado por las x, que se calcularía de esta forma, matricialmente hablando. Recuerde que el x sub 0 es un vector de sus nuevas observaciones donde usted no conoce el y. Y comparar ese valor con el h máximo. Si es menor, es un punto de interpolación y si no, es una extrapolación. Dice, si h sub 0 es un punto de interpolación, si está dentro de mi
círculo, esfera, hiperesfera, dependiendo del caso. Eh, Dice que se puede usar para hacer una estimación puntual o por intervalo de la respuesta media o de un valor futuro. Entonces, ahí sí lo puede hacer usted, lo puede utilizar, bien sea para hacer una estimación puntual o para hacer la estimación de la respuesta media. Son cositas que ya habíamos trabajado, ¿cierto? Eh, Dice la estimación puntual de ambas cantidades es el valor de la ecuación ajustada evaluada en x sub 0. Es decir, usted va a encontrar cuánto valdría y para esos valores de x. ¿Cómo lo podría hacer? Pues mm, bueno, sería como reemplazarlo en el modelo simplemente, ¿cierto? Eso es como un promedio, recuerde. Porque el modelo que usted está encontrando es como el promedio de las observaciones, en realidad. En esa recta, plano, hiperplano, eso es como un promedio. También puede construir un intervalo de confianza para la respuesta media, que es esto, o sea, una estimación por intervalo para esa respuesta Y, que sería de esta forma. O también puede ser un intervalo de predicción. ¿Qué diferencia hay entre el intervalo de la respuesta media y el intervalo de predicción? En términos de la fórmula, ¿qué ven de diferente? Que hay un 1. Sí, es que el intervalo de presión es más ancho, más grande. Exacto, muy bien. Sí, creo que habíamos mencionado esto en regresión lineal simple, ¿cierto? Cuando usted hace una predicción, el error aumenta, por eso ese uno ahí adentro. Le tiene que dar siempre un intervalo más ancho, porque es menos preciso cuando es una predicción futura. Miremos con los datos que tenemos acá, tenemos algunas de esas cosas también. Entonces, hasta donde habíamos corrido el modelo. Yo lo volví a abrir, ok. Aquí están los supuestos. Los H y I, ¿dónde estaban? Por ahí hay unos. Entonces, por aquí creo que está esta parte. Esta es la parte de eso. Entonces, mire, recuerde que siempre tiene que poner un 1 al inicio y que ese es el que va asociado pues al beta cero, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, se está diciendo que le está asignando un valor de 4.5 a aroma, ese 1 no significa nada ahí. 5.4 ¿a quién? No me acuerdo del nombre, pero beta 1. El 4.5 asociado con la primera variable X, acá están, mira los nombres. Aroma. Aroma, el 4.5, cuerpo, 5.4, 5.4, muy bien. Sabor, 6.0, 6. Y fuerza, 3.6. 3.6. Entonces, mire aquí todo lo que me hizo. Mm, pantalla sea más grande. Entonces, ¿qué tanto me está mostrando allí? Primero, pues me calculo el H sub 00.
¿Para qué? Para que yo identifique si esto es una interpolación o una extrapolación. Tendría que ver cuánto vale el máximo de los H sub I. Los H sub I estaban. Creo que esa parte no la corrimos, ¿o sí? No, pues yo creo que la explicaste. Perdón, no te escuché bien. Que yo creo que no, creo que solamente la explicamos, la explicaste, perdón. Sí. No sé si con solo esta parte me lo saquemos. ¿Las librerías ya las habíamos corrido o no? Ah, bueno, no es para varianza constante. De, todo esto. Es que no, es que me salté muchas cosas. Acá calcular los residuales primero. Porque lo que necesitamos es el HII máximo, ¿cierto? Entonces, para... Está la matriz HAT. Es que en R creo que sí tocaba crear la función. Igual podríamos hacer la operación que está ahí planteada, ¿cierto? Se me perdió la matriz HAT. Ustedes la ven. Yo creo que esto me botaba CPR cuadrado. No, es igual, bueno, es igual si lo necesitamos. Pues ya me corre esto. Ah, sí, aquí están los DFFix, los HII. Aquí hay muchas cosas pues que todavía no hemos visto. Pero mire lo que me está sacando acá. Entonces, para cada observación, me está haciendo la estimación del Y, el error, bueno, error, los residuales, etcétera. Lo que necesitábamos nosotros eran los HII. Aquí están los elementos de la diagonal de esa matriz HAT. ¿Cuánto es el máximo? N, ¿Cuánto? son los N elementos que hay. No, no, de esta columna tenemos que sacar el máximo. De la última que está aquí. Ay, creo que lo vi. Abajo, abajo hay un 3. Punto 3, 3, 35, ¿cierto? epa. Sí, creo que Sí, profe, hay otro 3, pero es menor. Creo que es ese.
3, 2. Sí, ese es el máximo, ¿no? Entonces, mire, su y máximo sería este. Es que nos decía la teoría. Compare el H de su nueva observación, el H sub 00, con el H máximo. Ahí identificamos cuánto era el H máximo, 0.35 algo. Y el H... por allá. Ah, bueno, eso lo habíamos sacado a la pantalla, ¿no? Y aquí está, mire, el H sub 00, por ejemplo, de ese vector x01. Entonces, ¿sería interpolación o extrapolación? Interpolación porque está dentro del rango. Pero sería interpolación. Exacto, muy bien. Como este valor es menor que mi H y I máximo, entonces lo que haríamos ahora sería una interpolación. Mire, aquí está la estimación de Y con el modelo, la estimación puntual. Y aquí tenemos una estimación por intervalo también. Listo. Lo mismo para el X sub 02. ¿Sería una interpolación o extrapolación? Extrapolación. Extrapolación, muy bien. ¿Por qué? El H sub Está 00 lejos. de ese punto, de ese vector, nos está dando más grande que nuestro H y máximo. Sería una extrapolación. Como la Entonces no es como más confiable, no sería como confiable el intervalo, Sí, la ¿no? predicción, mejor dicho. Exacto. Entonces, ahí están las formulitas, ya las aplicamos. Bueno, validación de supuestos, ya las habíamos aplicado también en la anterior clase, si no recuerdan. Igual es lo mismo que trabajamos para regresión lineal simple. Eh, Pasemos más bien a esta parte, si no hay dudas. Nos dice que identificar residuales grandes permite identificar valores atípicos, porque recuerden que cuando usted tiene un conjunto de observaciones, digamos, solo una columna, si fuera una sola variable, hay varios métodos de identificar valores atípicos. En teoría de probabilidad de colas, por ejemplo, se trabaja una metodología gráfica. No sé si recuerdan el boxplot, que le ayuda, este gráfico le ayuda a identificar datos atípicos. ¿Qué son datos atípicos? Pero ¿se recuerdan qué entienden por datos atípicos? Mm, Datos que se van como a un extremo, o sea, no siguen la tendencia de los otros. Sí, que son muy diferentes a los demás datos, que pueden ser problemáticos. Entonces, cuando tengo un conjunto de datos solamente, pues es muy fácil, ¿cierto? Eh, Vamos al gráfico que teníamos. Por ejemplo, si estamos con la XY solamente y usted tiene un dato por acá, mire que está muy lejano a todos los demás. Muy raro, muy diferente. Entonces, eso se puede considerar un dato atípico. ¿Cómo lo identifico? La primera idea puede ser con un residual, que tenga un residual muy grande esa observación, y eso lo puede identificar. Dice, para la evaluación o identificación surge un problema dado que la escala de los residuales depende de la escala de las respuestas. Es difícil saber cuando un residual es grande, ¿cierto? No es lo mismo hablar de datos que estén, por ejemplo, en centímetros que en milímetros. Ya depende del rango de la variable. Cómo identificar si es que en realidad ese residual es grande o no. Entonces, para eso se suele escalar, estandarizar, normalizar, estudiantizar. Hay muchos nombres para este tipo de cosas, como para quitarle ese rango de valores a la variable. Recuerde que cuando usted estandariza, normaliza una variable, por ejemplo, que tiene distribución normal, usted ya sabe que esa variable va a tener media cero y varianza ¿qué?
Constante. ¿Cuánto? Es Sí, varianza constante. pero 1. Recuerda que tiene que ser un 1. Constante sí, pero un 1. O, por ejemplo, cuando se habla de correlación y covarianza. La covarianza, recuerden que depende del rango de la variable y por eso suele ser difícil de identificar y por eso se suele trabajar con la correlación. ¿Recuerdan la correlación? ¿Qué rango de valores puede tomar? ¿Quién recuerda? De 0 a 1. No, Pero entre -1 y 1. entre -1 y 1. Entonces, ahí en general, para cualquier variable, pareja de variables, usted puede interpretar de igual forma una correlación sin tener en cuenta necesariamente el rango de valores de las variables. Lo mismo ocurre para los residuales. Dependiendo del rango de las variables, es difícil identificar si un residual es grande o no. Aquí hacen un par de estilo de estandarizaciones. No es lo mismo pues que trabajamos en la normal o en la correlación. Entonces, por ejemplo, los residuales estandarizados, los D sub i, corresponden a el residual dividido entre la raíz del cuadrado medio del error. O los residuales estudiantizados, que se los suele notar con una R, va a ser los residuales normalitos divididos entre la raíz del cuadrado medio del error por 1 menos su respectivo h sub i, por ejemplo. Entonces, residual 1 se toma el primer valor de esa h sub i. Bueno, nosotros acá lo teníamos en orden, recuerden, en la salida de R. Por ejemplo, esta, para la primera observación, su respectivo h i es este. Para la segunda observación, este es el segundo, su respectivo h i que es lo que utilizaría en este caso para ir calculando esos residuales estudiantizados. Entonces, teniendo en cuenta eso, el valor absoluto de esos residuales, tanto estandarizados como estudiantizados, se dice que corresponden a una observación atípica si el valor absoluto de ellos es mayor a 3. Entonces, ¿será que acá en nuestros datos tenemos algún dato atípico? Entonces, mira, aquí están los residuales normalitos y los residuales estudiantizados. Las dos columnas. Según eso, ¿cree usted que puede haber un dato atípico? Pero tras una inspección rápida, yo diría que no. Parece que no, ¿cierto? ¿Cuál es como el más grande en valor absoluto? Creo Parece que el 20, el -2,81. ese es como el más grande, pero no se pasa de 3. Entonces, por ahora, pues no tenemos sospecha de datos atípicos. ¿Cuál es el problema con los datos atípicos? Pues que le pueden afectar el modelo o entonces pueden ser datos que están mal digitados o que corresponden a un objeto sujeto de estudio muy diferente a los demás, cosas por el estilo. Entonces, si usted tiene varios datos atípicos, de pronto puede identificar un conjunto de datos que se debe trabajar aparte, cosas por el estilo. O simplemente es un dato mal tomado, mal digitado. Bien, puede usted verificarlo, si se puede, pues y si no, eliminarlo. También, entonces dice, si todos los supuestos del modelo se cumplen, se espera que aproximadamente el 68% de los residuales estudiantizados o estandarizados estén entre -1 y 1, aproximadamente el 95% estén entre -2 y 2, y el 97,7% de los datos estén entre -3 y 3. Tengo esos residuales en esos rangos de valores. Bueno, esos eran los
datos atípicos. Hay otro tipo de datos que pueden ya ser un poco más problemáticos en su modelo, que son los puntos de balanceo. Dice una observación en el espacio de las variables predictoras que se aleja del resto y puede controlar ciertas propiedades del modelo ajustado. Aunque pueda que no le afecte los coeficientes, los valores de los betas, sí puede afectarle, por ejemplo, cosas como el R cuadrado o el, ese valorcito de la desviación de los betas, que era la raíz, ¿cómo era? Esta parte. Bueno, este es el y sub 0, el beta sub 0 era esta parte. Puede afectarle esos valores, lo cual le puede afectar en la interpretación de su modelo. Entonces, sí pueden ser problemáticos. ¿Cuándo un punto se puede considerar de balanceo? Cuando su h sub i asociado, por ejemplo, es mayor a 2 por k más 1 sobre n. En nuestro ejemplo que tenemos en R, ¿cuánto vale 2 más k más por, perdón, 2 por k más 1 sobre n? Va a ser un 4. N, no recuerdo. ¿Cuánto es n? Ahí lo podías ver donde lo teníamos. Mira, llega hasta 38 datos. Sería 5 sobre 16. ¿Cuánto vale k? Caso 4 si no estoy mal. Recordémoslo así, 4 variables. Entonces, 2 por 5, 10 sobre 38, o sea, 5 sobre 16, es lo que nos habías dicho, ¿cierto? Muy O bien. sí, mitad así. Entonces, 2 por 5, 10 sobre n, que es 38, o sea, punto 26. ¿Cuáles son los h sub i que cumplen esa condición, que sean mayores a ese valor? Pero puedo volver a mostrar el valor 0.26. 26, 31, 57, si lo viste. Luego el 14 podría ser 1. La observación número 14 que tiene, dice punto 30, exacto. Es un valor más grande que ese. Ajá. Observar. Me escuchan, sí, cierto, ahí está. Profe, y la observación número 37 también podría ser. 37, también, 35. Y solo esas dos, ¿cierto? Por ahí un punto 23, está cercano. Este es el que nos habías dicho inicialmente, ¿cierto? No, era otro. Ese no lo vi. No, sí, la 14. 14 y 37 dije yo. 14, sí, ese era el 14. A punto 26, el 14 y el 37. Entonces, esos son puntos que se pueden considerar de balanceo. Entonces dice, las observaciones con grandes H y I y residuales también grandes posiblemente serán influenciales, que esa es la siguiente definición. Entonces, un punto influyente o influencial es una observación que tiene impacto sobre los coeficientes del modelo ajustado, es decir, jalan el modelo hacia su dirección. Para detectarlos existen varios métodos, como por ejemplo las distancias de Cook. ¿Qué es eso que jale el modelo? Por ejemplo, aquí digamos en este caso,
regresión lineal simple sería esto. La parte más fácil de interpretar, ¿cierto? Digamos que esas son sus observaciones. Y por ejemplo, este punto por acá probablemente es un punto influencial. Entonces, al hacer usted el modelo de regresión, puede que el modelo le quede de esta forma. Pero ¿qué pasa si usted va y quita ese punto? Trabaja solo con los demás puntos. Muy probablemente pues el modelo le va a quedar de esta forma. Algo aproximado. Entonces, miren, ¿qué está haciendo ese punto? Está jalando el modelo hacia donde está esa observación. A eso se refiere un punto influencial. En el caso de regresión lineal simple, en múltiple, pues es un poco más difícil de mostrar, ¿cierto? Para que tengan la idea. ¿Cómo los identificamos? Entonces decíamos con las distancias de Cook, con los de sub i, que se calcularían de esta forma, un poquito muy larga, ¿cierto? Ahí aparecen los beta gorro sub i con paréntesis, que es como lo diferente. ¿Qué significarían? O Sí, esos son los parámetros. Acá están. Los beta de gorro sub i, dice, es el vector de parámetros estimados usando todas las observaciones, normalito, lo que hemos hecho hasta ahora. Y si tiene el paréntesis, dice, es el vector de parámetros estimados usando todas las observaciones, excepto esa observación. Por ejemplo, entonces, el vector quedaría con un 0 en esa posición o el vector sería más corto. se quita, ¿no? Sería más corto, o sea, no sería con 38 observaciones, sino con 37. Cada caso se tendría que ir quitando cada dato. Estimar los betas, se hace la regresión, estimar los betas, ahí tendría entonces usted ya dos vectores de betas, que son todas las observaciones, normalito, y el que le va surgiendo en cada uno de los casos, porque para cada observación usted tendría que quitar la observación, hacer la estimación de los parámetros y entender este vector. Proceso largo, ¿cierto? Ya se encontraría las distancias de Cook. Nos dice, la distancia de Cook refleja que también el modelo ajusta la iésima observación y a la vez se da cuenta de cuán lejos está ese punto del resto de los datos. Se dice que es un punto influencial si esa distancia de Cook es mayor a 1. ¿Sí? Se fijan, pues ahí estamos tratando de explicar un poquito la fórmula, porque está viendo como la distancia entre esos dos vectores. Los DF-fits, que son los que teníamos ya ahí en la salida de R, nos dice que mide cuánto cambia el iésimo valor ajustado y gorrito en unidades estándar si se omite la iésima observación. Es prácticamente la misma idea de esto que tienen los paréntesis. Entonces, tanto el y-gorro como el cuadrado medio del error, cómo quedan si usted quita esa observación a la cual le está calculando el DF-fit. También es un proceso muy largo. Tendría que hacer del Y, quitando la observación, o sea, aplicar todo el modelo y aparte en el modelo, al haber quitado esa observación, reemplazar los valores y encontrar cuánto vale el Y. Y al quitar la observación también ver cuánto vale el cuadrado medio del error. Eso generalmente se lo compara con este valor, 2 por k más 1 sobre n con raíz, con esa raíz, cuánto da ese valor en este caso. 2 por acá. Pero sería 2 por raíz de 5 sobre 38. Perdón, de 10, sí, de 5 sobre 38, ya que no se multiplica. 72,54. Entonces, ¿cuáles pueden ser puntos influenciales según eso acá? Mira, aquí están, bueno, aquí están las distancias de Cook y acá abajo los DF-fits. Distancias de Cook, dijimos que en valor absoluto, no, sin valor absoluto, van a ser mayores a 1. Las distancias de Cook
¿Hay alguno mayor a 1? Entonces, a partir de la perspectiva de las distancias de Cook, no encontramos ningún dato influencial. Y a partir de los DF fits, recuerden que ese valor lo estamos comparando con los 72. Profe, el 20. El 20. Bueno, en las DF fits, la observación 20. En los DF fits, en valor absoluto, mayores a ese valor. Entonces, mayor a 0.7. El 20 está un poco cercano al 30, pero no se pasa. Y ya, cierto, no hay más. El 20 es un punto influencial. Esos son como los más problemáticos dentro de su modelo de regresión. La idea es que usted vaya, analice si ese dato fue bien medido, bien tomado, para ver qué decisión tomar al respecto, si se puede corregir o si es necesario borrarlo de nuestros datos. Siempre de la mano del experto del área, de quien tomó los datos, si se hizo una buena letorización, etc. Nos queda pendiente la parte de multicolinealidad. Bueno, esto nos falta mucho todavía. Ahí vamos entonces. No sé si hay alguna duda, pregunta. Recuerde la validación de Sí, su modelo. profe, Lo ¿podría mismo volver con a R. explicar la DF fits? DF Fits. Sí, porque no me quedó muy claro. Recuerda que esto igual es un método para identificar puntos influyentes, influenciales. Hay distancia de Q y eh, DF Fits. La formulita pues es esta, que a mano pues no vamos a usarla, ¿cierto? Porque sería muy largo. Porque para cada observación lo que está haciendo es ajustar el modelo sin la observación, luego estimar Y con esa observación. Al quitar la observación, ver cuánto vale el cuadrado medio del error, tener en cuenta su HSPI y ya. Si el valor absoluto es mayor a este valor, ese déficit de cada observación tenemos que analizar, se puede decir que es un punto inflexión. No sé si entendí bien tu duda o cuál era tu duda. Cuéntame. Dice, profe, ya sí me quedó claro. Es que lo veía por la definición y me estaba confundiendo. Pero ya me quedó más claro. ¿No? Igual ahí tienen los datos, el script para que practiquen, analicen. Estaba hablando acá. ¿Qué otra duda tienen, jóvenes? Profe, ¿puedes volver a compartir el script actualizado con los cambios que hiciste? Por favor. Profe, yo le puedo pedir un favor de que me pueda copiar el código de R completo. O sea, lo que copias y pegas, la parte que pegabas, por favor. Pero hay cosas que no eran. Es que tú puedes correr todo el script igual. No sé, sino que hay partes que, por ejemplo, cuando hay un error, la ejecutas otra vez y uno no sabe dónde es que está el error para uno ir guiándose con lo que tú haces. Bueno, pues sí, yo puedo compartírtelo, no hay problema, sino que lo que te digo es que no le veo necesidad. Por ahí solo agregué una linecita como para ver unos resultados. Sí, Manuel, una linecita que agregué simplemente. Ahí ya les voy a compartir. Dice, pero es que como a mí me funcionaba sin problema, entonces me pareció claro. Sí, sí, sino que había una linecita nueva como para ver un resultado simplemente. Y de Profe, R, Profe, las diapositivas. nos podrías compartir todas las diapositivas del día de hoy? por acá.
Sí, profe, por. Sí, señor, ya me estaba olvidando, gracias. Ahí van las diapositivas. Y de R, ¿cómo guardamos esto? ¿Lo imprimo o cómo prefieren que lo guarde? ¿Guardar Pues yo ¿no? creería copiado y pegado normal. En un blog? Sí, o ahí mismo en el chat. Profe pregunta, ¿podría mandar las diapositivas de multicolenialidad, al menos los de la siguiente clase? Que es que para adelantar, al menos copiar la teoría. ¿No? Igual en el código ya está también la parte de multicolor. Lo de R, pues ya, pero en el chat creo que quedaría demasiado largo. Quedará bien en un bloc de notas. Parece que respeta. Salida. Uy, escribo. Listo. Yo creo que era todo lo que me habían pedido, ¿no? Jóvenes. Del tablero. Profe, esas diapositivas también son las que, bueno, es que las diapositivas de la clase pasada. Ahí también está incluido todo el tema. Las anteriores eran estas. Ya se las habían mandado. Creo que se las mandé al correo, ¿no? Igual acá las pongo por si acaso. Si no, compañía, ustedes. Bueno, jóvenes, si no es más, los dejo entonces. Que tengan feliz Gracias, profe. Hasta luego. descanso, Feliz, ¿qué? feliz. ¿Receso o qué? Sí, sí, ya. Nos vemos después de Semana Santa. Nos escuchamos más bien. Listo, profe, muchas gracias. Feliz noche. Ustedes también. Feliz noche, felices Hasta luego, vacas. profe, gracias. Estudien, Profe, hasta luego. atiendan. Hasta luego.